Comenzamos, no un poquito, sino que bastante tarde el diálogo de hoy, pero no es culpa de nuestro invitado, el doctor Omar García. Hay que revestirse a veces de paciencia, de paciencia, de paciencia, ahí es donde le digo. Y estaba el doctor desde muy temprano, 6:50, el programa comienza a las 7, no lo dejaban entrar, y bueno, tienen que corregir. Por eso hay que revestirse a veces de paciencia. El problema es que trastoca todo. Pero bueno, vamos al tema, agradeciendo la presencia del doctor Omar García y que se va a corregir, ¿sí? Ese muchacho da problemas permanentemente, pero ya uno está cansado de decirles también aquí. A eso me refiero, o sea, ahí es donde les digo que hay que revestirse de paciencia, pero es el mismo vigilante, el mismo muchacho de seguridad que tiene problemas con todo el mundo, y él pone una excusa, pone otra excusa, pero aquí no se toman decisiones. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Revestirse de paciencia. El problema es que trastoca todo. Ya a ratos estamos estresados acá, que el doctor no venía y el doctor estaba ahí. Pero bueno, disculpen sinceramente. Este 27 de enero, fecha histórica, doña Xiomara Castro de Celaya asume la primera magistratura de la nación. Recibirá un país golpeado por múltiples crisis muy profundos con esto de la COVID-19, sin duda alguna, que son muchos los retos que enfrentará el nuevo gobierno. Erradicar la corrupción, vacunar a la población escolar para el eventual retorno a los salones de clases de manera presencial. Un sistema sanitario deteriorado, problema de la migración, el desempleo, altos niveles de pobreza y desigualdad, entre otros. Esto refuerza la necesidad impostergable de avanzar en un Estado de Derecho pleno que responda y que permita también sentar las bases de un proceso profundo de transformación nacional. Este día nos acompaña el doctor Omar García, analista de la vida nacional e internacional, y desde su perspectiva hará un análisis sobre los retos que enfrenta el nuevo gobierno. Y por el tiempo, sin más premura, doctor, gracias por aceptar la invitación y estar aquí al final con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado, y gracias a Dios por estar acá, ¿verdad? Es un nuevo año, una nueva oportunidad de hacer las cosas, y yo creo que es importante que sobre todas las cosas le demos gracias a Dios por todo. Estamos vivos, hay esperanza nacional, hay esperanza en varias cosas. Necesitamos tener energía en hacer lo que se debe de hacer en cuanto a estos retos que usted dice. Indudablemente la administración Castro Sarmiento va a tener múltiples retos. Estaba analizando y le agradezco su invitación porque me puse a pensar, desde el año pasado estamos hablando usted y yo acerca de cuáles son los retos que va a enfrentar la administración. Yo quiero iniciar con esto, pueblo hondureño. El Estado está sobre los gobiernos. Un gobierno no está sobre el Estado. En primer lugar, tenemos que ponernos en esa perspectiva. Los partidos políticos no están sobre el gobierno. Tenga mucho cuidado con eso. Hemos llevado 35 años de una gobernabilidad fallida, una democracia fallida, donde no estamos aprendiendo esto. Pienso de que el principal reto que debe de tener la señora presidenta es lograr desmontar varias cosas, pero aquí no nos engañemos. Todavía continúa una estructura de corrupción que lleva aproximadamente 25 años de estar en el país. Esa estructura de corrupción está en el sistema estatal, en los servicios públicos. Entonces, ¿cómo explica usted de que sean nombradas personas que no deberían de ser nombradas en los centros educativos? ¿Cómo se explica de que en el sector salud no haya medicinas, se arruinen las máquinas, la gente fácilmente hace lo que quiere hacer? Por ponerle un ejemplo, sí, que ahí es los dos aspectos. Entonces, acá no tenemos que ver que debe haber un concurso fuerte para favorecer este gobierno, porque si no lo hace,
el análisis que nosotros tenemos ya, será una situación en la cual el país va a perder y nos estaremos ahorillando a la salida que siempre sucede después de estar conviviendo con la corrupción, y son momentos violentos de confrontación. Ahorita tenemos que verlo, que esta es la gran oportunidad, porque si se mantiene incólume ese sistema corrupto y de empleados públicos que vieron en el presidente, en los ministros, que a ellos no les hacían nada, entonces ¿cómo va a poder la señora hacer eso? Y si vemos un Congreso Nacional que no entiende el momento que está viviendo, yo con suma preocupación decía, ¿cuál será la primera señal de si nos va a ir bien o nos va a ir mal ya? Estaba analizándolo con el gobierno que va a tomar entrante, y me puse a pensar, es que no le cumpla a Salvador de Honduras que quede presidente Redondo. Cuando eso suceda, y yo espero que no suceda, pero si sucede, alistémonos, porque esto será un fracaso. Y será un fracaso que vamos a entrar al mismo proceso de El Salvador, donde la izquierda y la derecha fracasaron y vino un outsider como es Bukele, que Bukele es un joven muy interesante en cuanto a su enfoque. Él no es tonto, no permite la corrupción, y él sabe que teniendo y confrontando la corrupción, sea de izquierda o de derecha, él va a estar en el poder, y por eso la gente lo quiere. El problema es que los partidos políticos que tenemos en Honduras, y eso es lo que yo lamento, dejaron de ser en esencia lo que debieron de haber sido desde su nombramiento. Hablemos del Partido Nacional. ¿Cuál es el fracaso del Partido Nacional? Dejó de ser constitucionalista desde el 2017. Cuando se presenta un candidato para una reelección que no está en la Constitución, el Partido Nacional dejó de ser constitucionalista. Eso es, cualquier analista en gobernabilidad democrática lo puede hacer. Pero también empezamos a entrarle a situaciones que se aceptaron en esa reelección, y también en esa percepción de fraude que hubo en ese momento. Pero también veníamos atrás. Si yo empiezo a analizar desde el 2007 al 2021, encuentro algo muy interesante. Hay una curva de creciente percepción de la corrupción que se inicia teniendo el país, vamos a hablar de la administración de Carlos Flores, donde empieza a verse ya ese despegue de corrupción, de percepción de corrupción, y entonces estamos en el nivel 70. Hoy Honduras está más allá del 140, hemos duplicado, y ha ido creciendo. Si usted empieza a observar la administración del señor Zelaya, que algunos hablan de ciertos logros, pero también tenemos que ver que en dicha administración la cooperación sueca se fue protestando por los niveles altos de corrupción. Y también de los 3 años que estuvo el señor Zelaya, pues 2 años, bueno, alguien dice 3 años y medio, pero 2 años, Honduras fue el país más corrupto de Centroamérica. Y después viene el señor Micheletti de Viva Honduras, y haciendo todo ese vericueco falso. Y ese año Honduras es el país más corrupto de Centroamérica. Después viene la parte de lo que tenemos, de donde hay un abstencionismo y todo ese tipo de cosas, donde la gente se deprime y no cree en la democracia porque empieza a haber unos altos niveles de corrupción. El señor que nosotros tenemos de Pepe, que se conoce, ahí aparecen 3 años de esos 4 años como el país más corrupto de Centroamérica. Esas son cosas, son indicadores. Entonces, ¿qué le quiere decir a usted? Que estamos al filo del abismo, nosotros los analistas hacemos eso, de que si continúa esta situación de convivencia y aceptación con la corrupción, el país va a entrar en una confrontación civil. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobres, y hay menos ricos más ricos, y estamos viendo todo un sistema de impunidad. Usted puede observar que la gente que ha sido acusada de robo
pues ahora más bien se le da la mano. A mí un presidente me ofreció la mano públicamente y yo se la rechacé por ladrón. ¿El actual? No. Ah, ya. No. Y entonces dije, ladrón. Porque yo sabía, porque yo manejaba informes. Entonces yo puedo hablar de lo que yo conozco y lo que yo manejo, no de las acusaciones de ciertas personas. Pero si hay personas que uno empieza a observar, ministros y su comportamiento, y uno quiere que les ande dando la mano, uno quiere que les ande dando la pleitesía. Mire, nos roban, se burlan de nosotros, y entonces quieren que uno les ponga los nombres de ellos a las calles, a los centros de salud, a las escuelas. Tenemos todo un sistema de corrupción donde definitivamente esto nos está llevando a una situación en la cual no va a haber marcha atrás. Históricamente, Cuba fue así. ¿Por qué llegaron los hermanos Castro al poder? Por Batista. Batista fue un hombre que inició ciertas cosas nacionalistas, le dio el voto a las mujeres, por ejemplo. Fue de avanzada, puso la ley de salario mínimo en Cuba, no sé si usted sabía correcto, eso. El 59, fue de avance, pero después cayó en corrupción, hasta las mafias de narcotráfico y también de licor de Florida influyeron ahí. Y entonces, ¿qué hubo? Una revolución. Lo mismo sucedió en República Dominicana con Castillo. Lo mismo sucedió en Nicaragua con Somoza. Cuando la gente decía que no podían hacer negocio porque Somoza estaba en todo, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y por eso la gente decía, después de Somoza cualquier cosa. Y mire lo que les vino. Ayer estaba contemplando la foto de un alumno tremendo, ¿verdad? Cuyo maestro realmente fue tremendo en el poder. Estuvo 42 años en el poder, Muammar Gaddafi, en Libia. ¿Y quién fue su alumno? Daniel Ortega. Ahí lo estoy viendo, el joven, a la par, abrazado y viendo. Gaddafi. Sí, con Gaddafi. Entonces, aprendió. Y fíjense que yo estoy observando y estudiando el comportamiento que hay en Nicaragua de esta forma de gobierno, y es una copia fiel a lo que planteó Gaddafi. Yo invito a las personas que entienden y les gusta esto, que se pongan a ver, hay una copia fiel ahí. Solo falta que le acontezca lo que le aconteció a Gaddafi, que al final es un montón de jóvenes hartos de tanta cosa, ¿verdad? Definitivamente lo mataron, lo encontraron en la calle, él andaba huyendo y lo mataron, ¿verdad? Pido en Nicaragua también, estoy recordando aquí un joven, Lester creo que se llama, que en los momentos de crisis de Nicaragua alzó la voz y les dijo: señor Ortega, renuncie porque nosotros los jóvenes queremos esto. Ese muchacho ha desaparecido. Y ese muchacho tenía un vozarrón bien especial, bien joven él. Creo que temo por su vida. Pero estamos hablando de los jóvenes. Aquí los jóvenes del país hablaron. Yo espero de que las personas que están en el poder pues puedan entender. Entiendo yo que el poder marea, que el poder no es fácil de poderlo manejar. Pero acá es importante que si se asume el poder, debería de hacerse con personas muy propias de este momento. Por ejemplo, la señora Xiomara ha llamado a que debe haber 3 cosas. Por ejemplo, me gustan las palabras. Dijo conciliación, paz y justicia. Y entonces miro yo un proceso de unos religiosos descarados, sinvergüenzas, hablando de que debería de perdonarse. Mucho cuidado. Para empezar, estos religiosos hablan en nombre de Dios como profetas, que den gracias que no se sigue la Biblia en el país, porque dice que cuando un profeta profetizaba algo y no se cumplía, debía de ser muerto. Entonces pienso yo que, como dijo el señor Redondo hace mucho tiempo, cuando empezó, él hablaba de que había que establecer pena de muerte para los corruptos. Fíjese que yo estoy analizando eso, porque pienso Redondo, que... perdón, hablamos de Luis Redondo. Sí, pero cuando él empezaba de diputado, me sorprendió eso y la gente se rió de él, ¿verdad? Pero estaba viendo cómo es que Singapur pasó de ser un país pirata, porque era pirata, a un país desarrollado. Ese presidente dijo, si vamos a combatir la corrupción, debemos de estar claros que vamos a meter preso a nuestros propios parientes. Y hoy encontramos un Singapur cambiado, fuerte, ¿verdad? Es muy serio con respecto, ahí se da hasta latigazos públicos a quien anda marchando las paredes. Fíjate, el hijo del embajador de Estados Unidos
Recuerdo que esa fue una crisis diplomática muy interesante, allá por los 90, donde el muchacho pues lo agarró la policía manchando una pared, hijo del diplomático, y entonces él dijo que quería que le dieran la protección, y Singapur fue claro, dijo, nuestras leyes son nuestras leyes. Y es para todos. Y ese muchacho públicamente, sí, fue todo una experiencia. Finlandia, sí. Japón, ese es el éxito que tienen. Claro, por el cumplimiento de la ley. Pero si yo hago una ley a mi ajuste, estoy en problemas porque entonces siempre voy a dejar excluido a un gran grupo de personas. ¿Por qué tenemos los niveles de corrupción que tenemos? Es que antes tenemos altos niveles de impunidad. ¿Qué quiere decir impunidad? Impunidad es no castigar al que comete el delito. Bien puede ser porque se escapa, o bien sea porque establece esa coima en el sistema de justicia y no se hace, o hay leyes que le permiten que más bien hay que abrazarlo, que hay que perdonarle, ¿no? Entonces, si la gente ahorita está pidiendo perdón y están utilizando la Biblia, les voy a dar una guía. Hay un funcionario público, ladrón, que tuvo un encontronazo con Jesús. Y él dijo, me arrepiento. Y de él hizo un gran ejemplo. Dijo, voy a devolver 4 veces lo que robé. Y ese es Zaqueo. Así que, si tenemos funcionarios públicos, ladrones, confesos, pidiendo perdón, pues es fácil que le perdonemos, devuelvan 4 veces eso. Lo que se robaron. Y claro, mire, doctor, sí. Aquí, no sé por qué ocurre, pero la gente cuando está en los cargos públicos al más alto nivel, ocurre con hartos jerarcas militares y los hemos venido viendo desde años atrás. Cuando están en el poder, no se acuerdan de Dios, es decir, apareciera una vez que está terminando... Lo instrumentalizan. ¿Ah? Lo instrumentalizan. Y se vuelven soberbios, se vuelven arrogantes, pero después, ahí es donde quiero llegar, después, Señor, perdóname, perdóneme, pueblo hondureño, ¿por qué no pedir perdón desde el comienzo cuando uno va a una gestión, a una posición importante y decir, y más que perdón, decirle, Señor, ilumíname, ayúdame, voy a esta posición, que se haga tu voluntad, pero también voy a poner de mi parte? Pero parece que se les olvida. Y como tienen un montón de gente cercana que solo líder, mire, está en lo máximo, vaya para... Entonces, aquí es donde siento que nos hace falta esa humildad que se adquiere, pero hasta cuando ya se está dejando el cargo, cuando ya uno se mira que está quedando solo y que le faltan 2 o 3 semanas para finalizar su periodo y decir, si cometí errores, perdónenme, pero no se acordó de pedir ese perdón cuando estaba en la posición y estaba haciendo pillerías, estaba agarrando lo que no le correspondía agarrar, era un delincuente, era un corrupto, hacía cuestiones irregulares, estaba viviendo hasta con sus propias compañeras de trabajo, abusando de su cargo. Entonces, sí. ¿Por qué digo yo todas estas cosas? El ser humano no lo aceptamos como errores que cometemos y rectificar antes de terminar un periodo en el cual uno ya se va sintiendo solo y a veces ni la esposa ni los hijos lo acompañan porque uno los ha abandonado. Es por el carácter. Mire, cuando yo miro a una persona corrupta, no creo que crea en Dios. Para mí toda persona corrupta es un ateo no confeso, para mí. Yo soy cristiano evangélico, y yo me crié en las bancas de la iglesia. Yo sé lo que es un político religioso y un religioso político. Yo lo confronto con la Biblia, inmediatamente sé. Yo pienso que llevando esto ya al servicio del país, el mejor manual para poder guiar un país es la Biblia. Yo esperaría que doña Xiomara, pues, y las personas que van a quedar en el poder a partir del 27 en Congreso Nacional tengan temor de Dios. Porque si hay algo que uno encuentra en esto, es que la administración Castro Sarmiento debe rodearse de buenos hondureños que tengan 2 características por la situación que estamos viviendo. Una, gente preparada, y la otra, gente honesta. ¿Por qué? Porque usted puede tener gente preparada, pero si no es honesta, pues nos va a pasar lo que pasó en Europa, ¿no? Que decía, es que deberíamos de poner gente educada en el poder, pero hubo alguien que dijo, bueno, pero si ponemos a un corrupto, el que no sabe leer, dice, y escribir, se va a robar los pernos del riel, pero el que ya es preparado, más bien se va a robar el tren, dice. Y tenía razón. Entonces, hay gente que tiene para eso.
necesitamos evaluar a los servidores públicos. Yo fui servidor público 23 años, ¿verdad? ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajé en el Banco Central de Honduras. Para mí, el Banco Central de Honduras es la reserva moral y técnica del Estado, porque en ese sentido uno aprende y ahí mira todo lo que debería de ser. Considero, pues, que las instituciones deben de aprender a buscar el bien de lo que corresponde a la nación. Mire, el Estado lo estamos perdiendo. Cuando digo que el Estado lo estamos perdiendo, tenemos dos aspectos tremendos. Es problema, ¿verdad?, para ser presidente y presidenta. Imagínense, tengo 500,000 hondureños que se me fueron el año pasado. Eso es más o menos la suma de todo eso. Ok, ¿qué hace usted? ¿De qué sirve que sea presidente, diputado, ministro en un país donde no hay gente? Se lo van a invadir, pues. ¿Por qué cree usted que están corriendo? Y eso es lo que no entiende el político de ahora. Las naciones desarrolladas están corriendo por abrir los centros educativos, porque los que van a defender a los países se van a quedar en ignorancia, y ellos saben, porque lo saben, que cada año perdido es ir en contra del nivel de vida que ellos tienen. Aquí, como estamos acostumbrados a la pobreza, lamentablemente, ¿verdad?, y a la miseria, porque Dios así lo quiso. Yo no creo que Dios quiera que vivamos así. Somos el hombre que nos ha metido eso. Pero yo no creo, creo que debe de haber justicia y debe de haber paz. Por eso digo yo, está bien la reconciliación, pero debe haber justicia, y muy bien dicho ahí, para que haya paz. Mire, si no hay justicia, nunca va a haber paz. Entonces, cuando nosotros vemos que sí hay justicia en lo laboral, en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en cuanto a lo que corresponde a la convivencia ciudadana, pues aquí vamos a tener paz. Si no queremos hacer justicia, porque esto afecta a mi amigo. Yo recuerdo un presidente que en su lectura de toma de posesión dijo dos cosas, y lamentablemente creo que se copió aquí en Honduras. Para mis amigos, todo. Y para mis enemigos, la ley. Miren, y eso ha traído, eso fue en México, y quiero decirle que eso ha traído la desgracia de México. Porque uno empieza a ver los presidentes que han tenido, y hasta las gestas revolucionarias que han tenido de principios del siglo XX y la que tuvimos de principios del siglo XXI. Recordemos que la revolución zapatista fue bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. Cuando no se combate la corrupción, solo hay un camino: armas. Y eso no debería ser así. Nosotros hoy vimos que para poder combatir la corrupción se necesita justicia, se necesita institucionalidad, se necesita creer en lo que nosotros tenemos. Pero si se empieza con un cepillo técnico a legalizar lo ilegal, a desinstitucionalizar lo que debería de estar institucionalizado, si empezamos a vender todo lo que es el Estado para que se privatice, entonces el Estado no tiene razón de ser. Entonces se volvería esta nación tribal, de clanes, una familia poderosa por aquí, una familia poderosa por allá, que más o menos hacia eso estamos avanzando. Tenemos que rescatar, yo aspiro que el Congreso Nacional tiene que rescatar el Estado. Y acá les llamo la atención, Congreso Nacional, ustedes tienen que estar claros que los 3 partidos mayoritarios que quedaron están en manos de 43 familias, pues. Si no entienden eso, señores diputados, ¿verdad? Y yo quiero que usted sea vocero porque usted fue electo, ¿verdad? Y lo felicito, y el pueblo también, pero usted tiene una, no sé, pienso en todos, en su persona. Este es un momento de su vida. Y usted tiene la gran oportunidad de pasar haciendo cambios favorables para las siguientes generaciones o pasar de paso. Y yo no lo percibo a usted así. Y yo percibo a otros diputados también con las grandes oportunidades de poder hacer algo por nuestra Honduras. Pero hay otros que han quedado ahí, que he estado viendo
porque nosotros hacemos estudios, claro, nosotros hacemos mapeos. A mí cuando me dice, ¿me podría hacer por favor un mapeo político de Honduras? Con mucho gusto. Estos son, dígame el Congreso, quiénes quedaron, estas son las personas, cuál es el perfil que hacen. Ya hemos hecho esos trabajos para otros países, que nos contratan para poder establecer esos lobbies, claro, y como entender reestructurar como consultor. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto y uno dice, qué barbaridad, realmente esta persona tuvo la oportunidad de poderle ayudar hasta a su pueblo y no lo hizo, qué miserable. Entonces, un hombre que llega al poder no debe olvidar dónde nació. Un hombre y una mujer que llega al poder no debe de olvidar su generación de cómo poder hacer que las cosas puedan fluir. Mira, Honduras es increíble, es el país más rico en recursos de Centroamérica, pero tiene dos cosas terribles. Tiene el mayor grupo de personas ocupadas en el sector informal. Eso es absurdo. Eso no es capitalismo, eso es feudalismo. Hay veces que la gente me dice, es que hay medidas neoliberales. ¿Cuáles neoliberales? Si esto ni siquiera a capitalismo llegamos. Esto es feudalismo terrible. Entonces, usted necesita darle formalidad a estas personas. ¿Cómo no va a querer la gente empleo digno? Imagine que la aspiración de todo hondureño que quiera mejorar acá es tener un cargo en el gobierno. Yo digo, qué tonto eso, de tener un cargo en el gobierno, porque no aspira a tener su propia empresa. Esa debería ser la aspiración. Y sabe, el país de Honduras, todo falta por hacer, todo. Se lo dice un doctor en administración de negocios, todo falta por hacer. Pero fácilmente vimos a una generación de políticos entregándole a los extranjeros todo. Absurdo. ¿Cómo va a creer usted que dándole a los extranjeros usted va a levantarse? No, hombre, el Estado no puede renunciar a los bienes públicos. Tenemos bienes públicos, hay que ordenar el modelo energético. Este modelo energético, si no va con la nación no debe ir con este modelo energético y ya. El modelo electoral político debe de cambiarse. Pero antes de entrar a eso, el modelo económico, sigamos con él. Necesitamos crear fuentes de empleo. Necesitamos poder crear empleos dignos. ¿Por qué no puedo yo desarrollar como Estado, mire, creación de aeropuertos, este aeropuerto en Palmerola, y por qué no se lo doy ahí a que me lo terminen los gringos? Y les cobro, pues, si Alemania paga las bases militares, cobra las bases militares a los mismos gringos, sí, a los mismos gringos, y ellos aceptan, pues. Y cuando hemos tenido un informe de cuánto es el apoyo norteamericano conteniendo a estas, porque la base militar de Palmerola es hondureña. Ahí están alojados 2 batallones. Sí, como un sitio estratégico gringos para ellos, sí, de la región. Sí, bueno, pero para ellos que les interesa a ellos. Esa presencia es la más grande de Latinoamérica, sí, pero ahí se dan dos entrenamientos, el de comunicaciones y el de estos pilotos que andan esos fortalezas voladoras que son helicópteros. Pero y yo sé que los Estados Unidos, con ese nivel de cooperación que quieren que hagamos, que es lo mejor que puede haber. Más que nunca deberíamos de aprovechar ese acercamiento, porque yo voy a poner... Doctor, la presencia de Kamala Harris Claro. ¿Qué mensaje nos da? Mire, mensaje es tremendo. Tenemos 2 aspectos. Porque ella viene a la toma de posesión. Sí, eso es un espaldarazo. Sí. ¿Cómo va a creer usted que usted va a poner en precario las relaciones con Taiwán y Estados Unidos por acercarse a China, porque China se cobra con terreno? Eso es lo que no han entendido la gente. El Salvador ahorita le cedieron 9% de su terreno y todavía son chiquitos. Yo no sé cómo va a ser el señor Bukele allá, pero que no piense que va a solventar su problema, que nosotros provocando otro con nosotros. Para nada. Ellos se metieron en eso, ellos sabrán. Lo mismo va a pasar con Nicaragua. En Nicaragua, pues, tenemos una presencia ahí muy interesante rusa en Masaya, ¿verdad? El espejo de comunicaciones que tenemos está ciertamente vigilado. Pero tenemos capacidad como país para tener esas relaciones con China y en forma simultánea con Estados Unidos, claro que sí, sin comprometernos. Cuando usted tiene una nación que se respeta a sí misma, cuando usted tiene una presidente o un presidente que respeta a la nación, eso tiene que hacerse.
Y entonces, si usted empieza y dice, ¿qué es lo que nos ofrecen los norteamericanos? Porque es bien interesante. Recuerda que claro, el 2021 Estados Unidos empezó con casi un golpe de Estado. sí. Recuerde al Capitolio, ¿no? Porque eso que hizo Trump es Donald Trump. eso es un golpe de Estado. Sí. Que lo quieren maquillar como quieran, pero eso es. Y entonces hay mucho aprendizaje de parte de ellos. Entonces usted tiene Kamala Harris, por primera vez una vicepresidenta, y tiene a doña Xiomara, que hasta el momento es la única presidenta en toda Latinoamérica. Entonces, esta gran oportunidad de acercamiento, y en la cual han aprendido los errores los norteamericanos en este sentido, ¿verdad? Se alejaron. Donald Trump vino a Latinoamérica solo una vez en todo el tiempo que estuvo. En cambio, nosotros estamos viendo hoy esta situación porque lo obliga, o sea, la presencia soviética ya no existe, rusa, y la presencia china está moviendo sus piezas en Centroamérica. Eso obliga a Estados Unidos también a moverse. Y aparte, eso es cuanto a su política externa. En cuanto a su política interna, para seguridad interna, el problema tiene tres nombres: Guatemala, El Salvador y Honduras, que estamos sacando el montón de migrantes irregulares, porque migrar regularmente es correcto, pero irregulares, donde todos los gobiernos, desde Carlos Flores hasta este último que entrega, se han acomodado a que está bien, no exportamos y entonces sigamos recibiendo las remesas. Porque eso es lo que está sosteniendo la economía hondureña. Y el dólar, la paridad del dólar con el empira. Pues sí, mire, si no fuera por eso, pero eso no es correcto. Sí, hay países que la representación... Por el alto precio que yo entiendo que la representación de las remesas está llegando al 25% del PIB. Óigame, ningún producto que exporta a Honduras tiene esa capacidad de atracción. Cada vez que yo miro ahí que entra un container de celulares, yo me pongo a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? Eso no se paga en lempiras, se paga en dólares. ¿Y cómo consigo dólares? Bueno, tengo que despachar containers de banano, de cacao, pero también estoy despachando a este montón de hondureños que lo estoy formando. ¿Sabe cuánto me cuesta un hondureño formado hasta el 9º grado? Y que tenga que irse después, emigrar. Es correcto, me está costando $20,000, por favor. Entonces nos estamos descapitalizando. Yo quiero llamar la atención. Por eso no estoy de acuerdo que los presidentes les sigan dando dinero después de que se salen. Eso es incorrecto. Se han repaseado en nosotros. Un presidente que entrega y ya está bien, se le felicita, pero no hay que estarle pasando dinero. Mire, $20,000 nos hemos descapitalizado. Si esto es macanudo para México, pues me perdonan los mexicanos, pero él está dando visas de trabajo. ¿Y que va a invertir ahí en formar a esos hondureños si ya están formados? Ya saben leer, ya saben escribir, han tenido de touch. Nada, lo mismo para los otros países. Nos estamos descapitalizando. Mano de obra barata que fue preparada. Informada. ¿Y quién puso la plata? Nosotros. Entonces nos estamos descapitalizando. No puede ser, pues. Por eso el sueño americano que dicen debería de ser sueño hondureño para nosotros. Sueño centroamericano, El Salvador, Guatemala, Triángulo Norte. Pero crear esas condiciones los países. Ah, claro. Entonces, ¿cómo yo rompo esta migración? Porque fue a la vista gorda norteamericana, soportando situaciones de gobiernos corruptos. Entonces, ¿cómo yo lo corto? Cortando la convivencia con el sistema de corrupción. Mire, nosotros hemos hecho estudios de cómo el sistema de corrupción... Perdóneme, porque me dicen los compañeros que tenemos pausa. Bien. Perdóneme, estamos conversando con el doctor Omar García, consultor internacional, dando sus consideraciones en relación a lo del nuevo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. ¿Qué debe de hacer? Y bueno, pausa rápido y volvemos con nuestro invitado.
Seguimos conversando con el doctor Omar García, consultor internacional sobre el nuevo gobierno que a partir del 27 de enero asume doña Xiomara Castro de Zelaya. A propósito, ¿qué papel debe de jugar el expresidente Zelaya? Porque incluso en introducción le escuchaba decir de corrupción desde hace unos 25 años atrás, hacía mención de los 2 primeros años en el gobierno del presidente, el mismo presidente Zelaya, sin dejar de desconocer que corrupción y que se ha incrementado en los últimos gobiernos del Partido Nacional. Pero ¿qué papel debe de jugar el expresidente Zelaya en este gobierno, doña Xiomara? Bueno, él se ha autopresentado como asesor. Quiero decir, de la señora presidenta electa, bueno, sí, ¿verdad? Entrante. Yo no he escuchado eso de ella, para empezar, ¿verdad? Entonces yo estoy empezando a ver algo muy interesante, ¿verdad? El señor Zelaya tuvo su momento histórico. Cometió aciertos y desaciertos, pero es tiempo que deje a cualquier situación para el bien de Honduras, lo que es este gobierno, que hay mucha esperanza con doña Xiomara. Y pensaría también que el Partido Libre, para mí Libre es un partido de amplio corredor ideológico, ahí caben un montón de cosas. Entonces he visto unos radicalismos ahí terribles, ¿verdad? La verdad es que eso no funciona. Y en otros, gente moderada. En ese sentido, yo esperaría de que el señor Zelaya, ya contestándole directamente, sea un ciudadano más. Sea un ciudadano más. O sea, que deje que su esposa dirija tranquilamente el país. Bueno, y cuando dice un ciudadano más, bueno, yo quiero ser el agregado aquí también. Sí. Bueno, hermano del presidente Zelaya, diputado por Olancho. La hija de ellos también, diputada por Francisco Morazán. Héctor Zelaya es el coordinador del gabinete de transición. Y le hago esto porque también usted hacía mención de lo de Daniel Ortega con su esposa y toda su familia en Nicaragua. ¿Es peligroso esto para el país? Totalmente. A eso es que quería cerrar. Con el análisis político. La democracia le hace falta, ¿verdad? Si bien es cierto, tuvimos, para mí todavía no es suficiente, un 63% de personas votando del padrón, pero ¿qué nos dejó esto? Una votación masiva de ese 63%, que quedó ahí un 37% que se quedó en la casa, ¿verdad? Entonces necesitamos jalonearlos para las próximas elecciones. Mire, si Libre fracasa, realmente no la va a volver a ver, porque le va a pasar lo de Bukele, ¿verdad? Entonces vendrán otros ahí, de repente un nuevo partido, y yo aspiro de que no fracase Libre, porque si fracasa Libre, vamos a fracasar todos. Ahora hay gente que cree, y ayer lo conversaba con alguna gente de buen nivel económico y político, y me decían, Jorge, prestale atención, que Libre puede quedarse 30 años, 40 años en el poder, y me hacían referencia a lo que pasaba en Nicaragua y Venezuela. Sí puede suceder, pero con buen gobierno. Si aquí no. Bueno, pero Nicaragua y Venezuela no han sido buenos gobiernos en cuanto al sistema de vida, de mejorar la calidad en sus habitantes. En absoluto no, porque ahí lo que hay es una toma de poder y un autoritarismo fuerte, ¿verdad? Hay una concentración de poder que la misma sociedad se la ha ido dejando quitar. Pero es lo que tenemos ahorita, una concentración de poder. Y eso, los dictadores se copian unos a otros en donde han mejorado. Mire, usted ha dicho una gran verdad. Yo decía en otros medios de comunicación que lamentaba que no tuviésemos la suficiente fortaleza democrática como lo que pasó con la señora Rixi, Ramona Moncada, que debido a que sus 2 hermanos se postularon, fueron inhabilitados. Yo pensaría pues que en necesitamos tener una nueva ley electoral, porque nos la deben. O sea, segunda vuelta, necesitamos ir ahí a... Y la reelección, la reelección de diputados y de presidentes, presidente y de alcaldes, no más de 2. No de 2, 3 periodos. Deberíamos de revisar nosotros de 4 a 6 años, y a principios del siglo XXI los gobiernos duraban 6 años, y tener un mandato revocatorio ahí. ¿Por qué tenemos que recurrir en medio? ¿Va? Entonces, ¿por qué tenemos que recurrir a un golpe de Estado para quitar un pésimo gobierno? No es necesario. Necesitamos ver esta parte del nepotismo técnico que hemos caído. Usted ha dicho una gran verdad. Tenemos en el Congreso actualmente, el gobierno ha sido una alta concentración de poder en 2 familias, porque eso es lo que ha conseguido.
3 diría yo, porque le faltaron otras y yo se las voy a decir ahorita. Bueno, tenemos la señora presidenta, ¿verdad? Su cuñado es diputado, sí. Su hija Diputada. es diputada. Sí. Tenemos al vicepresidente o designado presidencial, Nasrallah, cuya esposa es diputada. Diputada, correcto. Tenemos en el caso de Tegucigalpa, al vicealcalde, su esposa es que su esposa es regidora. Sí. Tenemos también al regidor David Chávez, cuyo hermano es diputado. Ya en el tiempo de, por ejemplo, liberal, tuvimos a Pineda Ponce, siendo presidente, y su hijo diputado. Sí. Y también cuando estuvo de presidente del Congreso Nacional, el actual presidente ahorita, Juan Orlando, sí. Tony Hernández. Entonces, este tipo de cosas... Aunque no es ilegal constitucionalmente, pero sí es inmoral. Es inmoral, es decir, uno está participando. Por eso, pero necesitamos, necesitamos. Que se plasme, esto es una república, esto no es una tribu, hombre. Esto no es una tribu. Discúlpenme, pero esto no es tribal, no es ni siquiera monarquía. Esto es república. ¿Cómo va a ser que en 9 millones de personas no podamos hallar diputados o alcaldes o presidentes? Dar la oportunidad a la gente que incluso de base, que lucha, que trabaja. Pero esa es la enseñanza de la gente que de alguna forma quiere estar en la izquierda. Los Kirchner. Por ejemplo, para mí es nefasto que la familia Kirchner siga mandando en Argentina. Es un país grande, súper desarrollado. ¿Cómo es una familia? O lo mismo Estados Unidos con el clan de los Bush, los Kennedy. Miren, este tipo de cosas nos dan mejores ejemplos en Europa. Son más republicanos. O sea, estas pseudomonarquías que se enquistan, se meten así al suave, no quieren que usted y yo hablemos, bueno, y no es que es prohibido el nepotismo, pues, porque en el servicio público pero sí es para uno sí es prohibido, pero para otros correcto. No. Esto no, estas son cosas que al final yo no estoy de acuerdo, quiero ser directo, no estoy de acuerdo que las cosas del Estado se arreglen en la alcoba. No estoy de acuerdo que las cosas del Estado se arreglen en la mesa familiar de un desayuno o un almuerzo. Basta de esos nombres. Por eso que estamos tan fregados, pues. Doctor, finalmente, ¿debe de cumplírsele al ingeniero Nasrallah con que el ingeniero Redondo sea presidente del Congreso? Yo pienso de que es que si no, se abre la puerta a un montón de mentiras que nos dijeron. Entonces, lo peor... No, voy a ser positivo. Lo mejor que puede hacer Libre es darle la presidencia a Redondo. ¿Por qué? Porque quiere decir, yo como ciudadano lo voy a ver y yo, bueno, eso lo prometieron y lo cumplieron. Pero si vienen con esa majadería, porque no se le puede llamar de otra forma, que nosotros somos mayoría, que esto acá no la tienen, hombre, se necesita 65. Y ahí hay una votación que yo todavía no estoy muy claro si fue transparente, porque extrañamente quedó una situación ahí de 60 y 65. Eso lo estamos analizando. Y eso lo metió el mismo grupo que casi nos lleva a una guerra civil con las anteriores elecciones, porque ese mismo grupo no lo movieron. En el caso suyo, pues espléndido, porque usted sí, el pueblo lo consiguió, pero han salido personas que nosotros sabíamos desde ya de que no iban a salir, pero quedaron. Eso solo puede ser en una situación de percepción que algo pasó ahí en esa sumatoria. Y la gente dice, mejor dejemos la fiesta en paz y mejor dejémosla así, ni modo nos fregaron. No se trata de eso, tenemos que hacer que la República quede fuerte. Pero acá es importante lo que usted me está diciendo. Si Libre no le cumple a Redondo, alistémonos, estamos ante una situación de incumplimiento de promesas, y entonces quiere decir que todo lo que se dijo erróneamente, para mi mal gusto y mal sabor, de que íbamos hacia un autoritarismo y todo, pues alistémonos porque quiere decir que es cierto. Hay 16 días para que esa decisión se materialice en el propio Congreso Nacional con la primera convocatoria que se puede hacer, que puede esperar el pueblo hondureño, y cuando el 27 asuma oficialmente ya a doña Xiomara en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, un día después, ¿qué margen de tiempo debe de dártele finalmente, doctor, a la nueva administración para que comencemos los hondureños como tal, en el caso suyo, como un analista, y el pueblo que diga, este margen de tiempo hay que dárselo a la nueva administración? Mire, técnicamente son 100 días que se le dan a casi a todos los gobiernos que están en repúblicas, ¿verdad? Democráticas. Esa es una base teórica, pero
Vamos a esperar esos 100 días, pero yo diría, ojalá que no vayan a incumplir eso, porque entonces sí alistémonos, porque todo Ucho la chula que nos decían, entonces va a pasar, y eso no debe pasar. ¿Por qué? Debe de haber mesura, consenso. El buen gobierno es consenso, es dar cuentas, es estar cerca del pueblo, es poder ser transparente, es ser efectivo, ser eficiente, que son los indicadores que los gringos van a estar midiendo este gobierno, porque eso sí va a suceder. Entonces yo le digo, si lo correcto es darle a Redondo ese trompo a la uña, porque no va a ser fácil. Sí, mire todo lo que debe cambiarse. Ustedes tienen, y cierro con esto. Yo sé y yo aspiro que la señora Xiomara logre lo que tanto anhela. Se le nota que es una mujer que quiere su país, pero va a depender el 80% de ustedes. Indudablemente, eso no, estamos claros, totalmente. Si el país fracasa, claro, es culpa del Congreso Nacional. Si no cerramos sedes, es culpa del Congreso Nacional. Si seguimos en pobrería, es culpa del Congreso Nacional. Si las instituciones empiezan a perder valor en el mercado, es culpa del Congreso Nacional. Si no hay agua en nuestras casas, es culpa del Congreso Nacional. Si no hay electricidad en todas las ciudades que debería haber en el país, es culpa del Congreso Nacional. Si nos invaden, es culpa del Congreso Nacional. Y si perdemos fuerza en seguridad, porque yo estoy ahorita en un grupo de trabajo europeo mediterráneo, estamos trabajando y estamos viendo cómo la seguridad se va a aplicar en Latinoamérica, es culpa del Congreso Nacional. Y si el COVID nos sigue matando más gente, es culpa del Congreso Nacional. Pero no nos eche tanta culpa, doctor. Es porque ustedes van a definir realmente si esas políticas se aplican o no se aplican. De acuerdo, totalmente. Toda política pública tiene que pasar por leyes, y las leyes ustedes las autorizan. Y un Congreso también que tiene que escoger nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo fiscal, nuevo procurador o procuradora, nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, y tantas otras responsabilidades más. Y las reformas electorales. Y reformas electorales. Mire, las reformas electorales, de las que hemos hablado, energéticas, de las cuales usted si hablaba. no se hacen en este año, el Congreso Nacional nos falló. Conciliación, paz, justicia, de las cuales habló también la hoy presidenta electa y que nos ha recordado el doctor Omar García en este instante. Debe de nombrar en los cargos públicos al más alto nivel y en los niveles intermedios gente preparada, pero también gente honesta. Y que tenga valor para perseguir actos criminales. En la toma de decisiones. Porque si va a ser cobarde, atimorata, pues no sirvió de nada. Y con un Congreso, lo ha dicho el doctor, que debe de respetarse de entrada el compromiso que se tiene con el ingeniero Luis Redondo, que pasa por el compromiso con el ingeniero Salvador Nasralla, aun cuando ayer yo decía, y debo de admitirlo, que si no se ponen de acuerdo, me parece una buena opción en lo de libre el doctor Hugo Noé Pino, como presidente del Congreso, pero es solo un criterio personal como diputado electo de este nuevo Congreso Nacional de la República que asumimos a partir del 21 de este mes. Doctor, de nuevo, muchas gracias, ha sido un placer y esperemos volver a seguir conversando. Fíjese que es un honor. Le agradezco porque yo vine aquí en enero del 2019 y entonces hemos dado la vuelta, pandemia, ¿verdad? Pospandemia, y me encanta siempre apoyarle. Pueblo hondureño, mi corazón lo tienen, y créanme que a mí lo que quiero es lo mejor para mi gente. Estamos totalmente de acuerdo. Doctor Omar García, consultor internacional, que nos ha acompañado en el diálogo de hoy, con las disculpas también nos hemos pasado, pero les dijimos al comienzo que había ocurrido. Desde los primeros días de su mandato, la presidenta electa, doña Xiomara Castro de Zelaya, hay que apoyarla, y enfrentará, sin ninguna duda, una serie de retos y presiones originadas desde los movimientos sociales, los partidos políticos, el sector empresarial y de la población en general, que no solo para que cumpla sus promesas de campaña, sino que para que conforme un equipo de gobierno que sea funcional y que sea distinto al que está concluyendo. Existe entonces la esperanza de que muchas cosas tienen que comenzar a ser diferentes. Los cambios tal vez no los veamos de inmediato por las condiciones en que está actualmente el país, pero el camino para lograrlo no será tan fácil y tomará probablemente algún tiempo. Auguramos entonces éxitos, y eso es lo que deseamos, como apuntaba el doctor García, éxitos al nuevo gobierno que está por comenzar.
A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días. Alejandra Rivera continúa hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días.